ronda, como decía el título de la presentación, es la marginalización. Y la pregunta motivadora para todas las preguntas nuevas que se incluyen en el 2012 es la siguiente. ¿En qué medida se traducen el género, la raza, la etnicidad, la clase social y la orientación sexual de las personas en barreras para la igualdad de oportunidades? Y por lo tanto, ¿en qué medida estas diferencias se constituyen en fuentes de marginalización a largo plazo en las Américas? Y el vínculo de esto con el apoyo al sistema democrático, ¿sí? ¿Cómo afectan estas cuestiones las actitudes políticas de esta misma? Pues bien, si bien ha habido avances en el continente, sabemos que persiste la desigualdad. Estos son datos del coeficiente de Gini, los más recientes según el Banco Mundial, y en las zonas de América del Sur y América Central, los niveles de desigualdad son marcadamente más elevados que en América del Norte. Estos ya son datos del barómetro de la salud de 2012 que grafican los tramos de ingreso en el hogar por color de piel. Desde 2010 introdujimos en nuestras encuestas una medida objetiva, entre comillas, del color de la piel del entrevistado. Siempre nuestras encuestas han tenido una pregunta sobre autopercepción étnica, que preguntan a las personas de qué raza creen que es, ¿sí? Pero, gracias a la colaboración de la Universidad de Princeton, el proyecto Perla, del Dr. Pérez, incluimos una medida objetiva, que decía. ¿En qué consiste esta medida? Bueno, una vez que termina la entrevista, el encuestador otorga un puntaje al color de la cara de la piel de la cara del entrevistado. No es que el encuestador saque esta paleta y se la ponga así contra la cara del entrevistado, no lo hace. Los entrenamos extensivamente antes de eso para que no hagan, para que no saquen esa paleta de colores, pero sí para que recuerden bien los colores y la tengan a mano, porque una vez que termina la entrevista, van a puntuar al entrevistado según el color de la cara. Según el color de la cara, con nuestros puntos. ¿Esto qué nos permite ver? Bueno, nos permite ver cómo varían las actitudes, los comportamientos, son todas las variables que tenemos según el color de piel del entrevistado. Y esto se controla, por ejemplo, por el color de piel predominante en el área de residencia del entrevistado, incluso por el color de piel que autopercibe el entrevistador. Bueno, ¿qué vemos? Acá tenemos el color de piel de los más claros a los más oscuros, ¿sí? Y niveles de ingreso, ¿sí? Para todos los países dividimos el nivel de ingresos en 16 tramos que reflejan los tramos reales de ingreso según los datos del Buró de Estadísticas Nacional. Pues bien, vemos que claramente las personas de piel más clara perciben en promedio ingresos mucho más elevados que las personas de piel oscura. Y esta es una de las tantas cosas que nos permiten ver estos datos en materia del tema que nos preocupa esta ronda que estamos haciendo. Ahora bien, esto en cuanto a los datos objetivos que tenemos en materia de desigualdad, y lo mismo podemos verlo en cuanto al género, en cuanto a la edad, en cuanto al lugar de residencia. ¿Qué pasa con las experiencias de discriminación? ¿Sí? ¿Cómo viven las personas la discriminación por parte de otros? Y la pregunta que en última instancia nos interesa, ¿cómo afecta esto sus actitudes políticas? Tenemos ya, no originalmente en esta ronda, sino desde algunas rondas atrás, en la que incluimos una pregunta sobre victimización por discriminación. Le preguntamos a las personas si se han sentido discriminadas. Ahora, para hacer la pregunta manejable y no preguntar si simplemente alguna vez en su vida alguien los discriminó en alguna instancia, lo acotamos al último año y en un ámbito específico. Entonces, consultamos, por ejemplo, si alguna vez durante el último año se ha sentido discriminado en el trabajo o en la escuela. Y esas preguntas no se hicieron en todos los países, sí, pero para los países para los cuales tenemos datos vemos que hay una importante variación, ¿sí? Con casi la cuarta parte de las personas en Trinidad y Tobago, también con altos porcentajes en Haití y Bolivia, de personas que dicen haberse sentido discriminadas en el último año, y porcentajes muy bajos en países como Nicaragua o Venezuela. Una pregunta similar sobre discriminación sufrida en espacios públicos, ¿sí? La plaza, el mercado, la calle. Igualmente, otra vez, Trinidad y Tobago, Haití, Bolivia, los países con niveles más altos de experiencias de discriminación en el último año. Y por último, se pregunta a las personas si se sintieron discriminadas en alguna oficina del gobierno, ¿sí? Y acá Haití baja un poco, pero otra vez Trinidad y Tobago siguen buscando porcentajes muy altos, con más de un quinto de las personas que dicen haberse sentido discriminadas. Y la pregunta sobre haberse sentido discriminado en alguna oficina del gobierno es particularmente importante porque se relaciona con el concepto de justicia procedimental, ¿sí? Procedural justice, que nos permite ver, como se hace en muchos de los reportes, cómo esto afecta a las sensaciones de eficacia política de las personas y de apego al sistema. Bien, hasta ahí las experiencias con la discriminación.
Pero ¿qué pasa con las actitudes? ¿Sí? Uno puede tener sus propias opiniones sobre cómo tratar a los demás o qué se merecen los grupos que son diferentes a uno, con independencia de la experiencia directa con la discriminación que haya tenido. Y también tenemos una batería de preguntas que claramente excede las que yo les presento aquí hoy, sobre actitudes discriminatorias. Y empecemos con discriminación de género. Se dice, una de nuestras preguntas así reza, que cuando no hay suficientes trabajos, los hombres deben tener más derecho a los trabajos que las mujeres. Bueno, le preguntamos a las personas hasta qué punto estaban de acuerdo con esta afirmación. Es decir, con que los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo. Y estos gráficos muestran el nivel de acuerdo con esta idea de que los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo. Y el nivel de acuerdo se muestra en una escala de 0 a 100, donde 0 es nada de acuerdo y 100 es muy de acuerdo. ¿Sí? Y disculpen que no les dije antes, la barra gris en realidad lo que significa muestra el intervalo de confianza y el punto es el valor. Entonces, en este caso, para la República Dominicana, la más machista de todas las sociedades, de acuerdo a esta pregunta, el promedio de acuerdo con que los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo es 54.9 puntos en esta escala de 0 a 100. ¿Sí? Guyana, Haití también muestran porcentajes más altos y en el fondo el menor acuerdo con esta idea de que los hombres deberían tener prioridad en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y luego Uruguay y Brasil son los países de América Latina en los que hay menos apoyo para esta idea. ¿Qué pasa ahora con las capacidades políticas de las mujeres? ¿Hasta qué punto creen que los hombres son mejores líderes políticos? Otra vez en una escala de 0 a 100, donde 0 indica nada de acuerdo con esta idea y 100 total acuerdo. Nuevamente, Guyana, República Dominicana y Haití, los países con los que hay más acuerdo con esta idea de que las mujeres no son tan aptas para la política como los hombres, y Estados Unidos, Brasil, Uruguay, esta pregunta no se formuló en Canadá, sí se formuló en Canadá, los países con el menor nivel de acuerdo con esta. ¿Qué pasa ahora con la discriminación según orientación sexual? Desde hace muchos años la PUC tiene una batería sobre tolerancia política, y una de esas preguntas de la batería de tolerancia política es: ¿con qué firmeza las personas aprueban o desaprueban que los homosexuales se puedan postular a cargos públicos? Y otra vez el acuerdo de 0 a 100. Bueno, yo diría que los homosexuales no van a tener mucho éxito en Haití postulándose a cargos públicos, porque el nivel de acuerdo con que pueden hacerlo es nada más de 8.5 en la escala de 0 a 100. Sin embargo, otra vez los países que habían mostrado en las preguntas anteriores una mayor apertura, sé que vuelven a estar los valores más altos: Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, ¿sí? En niveles muy elevados, casi 80 puntos en la escala de 0 a 100, con esta idea de que los homosexuales pueden postularse para cargos. En esta ronda sí hay una nueva pregunta, que tiene que ver con qué firmeza se aprueban el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y acá vemos un dato curioso. Para todos los países, los niveles de aprobación de el matrimonio entre homosexuales son menores que los niveles de aprobación de que los homosexuales puedan postularse para cargos públicos, lo que en algún sentido no deja de ser una especie de paradoja, porque se le garantizan los derechos políticos, digamos, hay un mayor apoyo a los derechos políticos, no hacia las libertades civiles. ¿Sí? Estamos trabajando en algunos análisis para esto, porque hay ciertas variables, como por ejemplo la religión, que pesan en esta explicación de la brecha en la disposición a apoyar que los homosexuales puedan postularse a cargos públicos, pero ya no tanto que puedan casarse, lo que constituye un acto privado. ¿Sí? Y otra vez Canadá, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, los países que más apoyan la idea del matrimonio homosexual, y el Caribe, otra vez con un mayor rechazo. Por último, hay toda una serie de preguntas sobre discriminación racial, ¿sí? Y otra vez, niveles de acuerdo con la idea de que las personas de piel oscura no son buenos líderes políticos. En esta pregunta, los niveles de apoyo a estas medidas más discriminatorias son mucho menores que en las otras preguntas. Resta ver si lo que hay detrás de esto es realmente un convencimiento de que la raza no debería ser fuente de discriminación, de diferencias, o si lo que hay es un muy potente efecto de la deseabilidad social. ¿Sí? Ahora, bien, este fue el brevísimo pantallazo de algunas de nuestras preguntas. La pregunta paraguas es, bueno, ¿cómo afectan estas cuestiones? ¿Sí? Las experiencias con la discriminación y las actitudes, ¿sí? Como quienes son víctimas de la discriminación, pero también quienes en algún sentido son victimarios a través de sus actitudes. ¿Cómo se traducen estas cuestiones en el apoyo a la democracia o en otras variables que denotan un apoyo al sistema político? Bueno,
Lo que tenemos acá son los resultados de una regresión lineal sobre apoyo a la democracia churchilliana, esta idea de que puede que tenga problemas, pero la democracia es preferible a otras formas de gobierno. Y otra vez la escala en la que se mide la variable dependiente, apoyo a la democracia, es de 0 a 100, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? El tamaño del lugar de residencia, permítanme explicar el gráfico antes, ¿sí? Este gráfico lo que presenta es el impacto de cada una de las variables independientes que se incluyeron en el modelo. Los puntos, en cada caso, muestran los coeficientes, ¿sí? Los puntos que están a la derecha del 0 indican que la variable tiene un impacto positivo, los puntos que están a la izquierda de la barra del 0 indican un impacto negativo y las líneas son simplemente las barras de error para cada punto. Pues bien, el tamaño del lugar de residencia tiene un impacto significativo y negativo. A mayor lugar, a más grande el tamaño del lugar de residencia, es decir, áreas metropolitanas, ciudades más grandes, menor es el apoyo a la democracia. Los más grandes y los más educados tienden a apoyar más a la democracia, no hay nada nuevo acá, lo mismo que las personas con un mayor intelecto. Bien, las personas que se autoidentifican como mestizos, negros, indígenas, apoyan consistentemente menos a la democracia que los que se autoidentifican como blancos, que es la categoría de referencia que no se muestra en el gráfico. Y aquellos que se sintieron discriminados, no por el gobierno, porque esta variable no alcanza significancia estadística, pero sí por sus pares, aquellos que se sintieron discriminados en un lugar público o cuando buscaban un trabajo o en la escuela, tienden a apoyar menos la democracia. Y por el contrario, aquellos que tienen una actitud más abierta, más tolerantes políticamente, sobre todo en este caso tolerancia social, que aprueba que los municipales puedan postularse a cargos públicos, tienden a apoyar más a la democracia. Entonces vemos cómo algunas condiciones objetivas que sabemos son fuente de discriminación, las experiencias con la discriminación y ciertas actitudes que tienen que ver con la discriminación, todas tienen un impacto, en diverso sentido, en este caso el apoyo a la democracia. Tenemos muchas otras variables que se exploran en nuestros reportes y los invitamos a estar atentos a visitar nuestra página web y demás porque vamos a estar publicando asiduamente nuevos resultados. Muchas gracias. La siguiente presentación de nuestros colegas de la Universidad de los Andes, entiendo que va a Miguel García Sánchez o presentan los dos. Alejandra presenta. Muchísimas gracias. Buenos días, yo les voy a presentar un trabajo que venimos trabajando con Miguel García. Esta es mi tesis de maestría y se llama ¿Por qué te quiero, te apoyo? Estilo de gobierno y operación presidencial en América Latina. Las motivaciones iniciales de este trabajo fueron que durante los últimos años en América Latina ha presenciado el surgimiento de líderes carismáticos. Muchos han sido denominados como populistas, han consolidado su poder con alto respaldo popular y algunos se enmarcan dentro de la llamada ola de izquierda, la nueva ola de izquierda de Latinoamérica. Estas particularidades del contexto político latinoamericano ofrecen la oportunidad de estudiar factores que tradicionalmente no han sido estudiados en relación a la aprobación presidencial. Con esto en mente, digamos que nos surgió la idea de querer entender de qué manera el estilo de gobierno, entendido como un factor contextual, afecta la aprobación presidencial. Entonces, más específicamente, nos preguntamos si existe alguna relación entre el estilo de gobierno y la aprobación presidencial y de qué manera el estilo de gobierno condiciona el efecto sobre la aprobación presidencial de las evaluaciones de la economía y la afiliación partidista. Estas se las explicaré con más detenimiento más adelante. Las teorías desarrolladas para aprobación presidencial generalmente se han desarrollado en contextos como el europeo y el norteamericano. Las postulaciones principales son las identidades partidistas, evaluaciones de la economía y las evaluaciones de la personalidad como los factores principales que trabajan para la aprobación presidencial. La lógica de las identidades partidistas dice que aquellos ciudadanos que se identifican con el partido del gobierno aprobarán más la labor de este presidente.
La lógica de las evaluaciones de la economía se fundamenta en una lógica de premio-castigo, donde si el ciudadano percibe que la economía nacional va bien, yo lo premiaré positivamente. Y al contrario, si yo percibo que, o los ciudadanos perciben que la situación de la economía va mal, yo lo castigo disminuyendo mis niveles de aprobación. Las percepciones de la personalidad del Ejecutivo es una línea que ha venido trabajándose como desde los años 60 y 70, donde los individuos tienen como una especie de prototipo de líderes presidenciales y esto se vuelve un factor importante para la aprobación presidencial. El papel del contexto político sobre la aprobación presidencial ha sido poco trabajado. De hecho, la principal excepción son las teorías del voto económico condicional, las cuales sugieren que el vínculo entre las evaluaciones de la economía y la aprobación presidencial estaría condicionado por el contexto. Entonces, trabajos como el de Susan Stokes muestra cómo en transiciones, incluso de la dictadura a la democracia o de cambios de modelos económicos, los individuos desactivan la lógica premio-castigo del voto económico. Y por ejemplo, como pasó con Menem o Fujimori, la economía iba muy mal, pero entonces la gente volvió y los religió. Entonces lo que dice Susan Stokes es que los elegían por otras razones y desactivaban la lógica de premio-castigo. Trabajos como el de Powell dicen que hay diseños institucionales, como por ejemplo que el presidente tenga mayorías parlamentarias que le permite a los ciudadanos tener mayor claridad de la responsabilidad. Entonces, si la economía va mal, los ciudadanos van a percibir que es culpa del Ejecutivo y lo castigan, y quitándole su aprobación. Estudios recientes muestran cómo factores como el carisma blindan a los presidentes de críticas sobre factores en términos de seguridad o de la situación económica. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que en un estudio de caso con Hugo Chávez se demostró que quienes están o quienes perciben a este líder como carismático, digamos que no lo juzgan tan mal o no lo castigan tan fuerte a pesar de que pues, la seguridad está mal o la economía está mal. Con esto en mente, pensamos que podría existir un efecto directo entre el estilo de gobierno personalista y la aprobación presidencial. Pero adicionalmente, el estilo de gobierno personalista condicionaría el efecto de las evaluaciones de la economía y la identidad partidista sobre la aprobación presidencial. Entonces, la lógica sería la siguiente. Bueno, antes de seguir, voy a explicarles qué entendemos nosotros por estilo de gobierno personalista. Entonces, en principio, es una estrategia política que ejerce y mantiene poder a través de una relación directa con la ciudadanía. Las relaciones, esta estrategia política lo que logra construir es un vínculo emocional entre el presidente y los gobernados. Este vínculo emocional luego se va a traducir en confianza, y luego se los mostraré en un gráfico, pero digamos que los presidentes hacen uso de cosas como un discurso redentorista o el carisma para poder construir este vínculo emocional. Entonces, este efecto directo sería positivo y aumentaría los niveles de aprobación presidencial. El mecanismo sería el siguiente. El estilo de gobierno personalista construye un vínculo emocional, este vínculo emocional se traduce en más confianza hacia el Ejecutivo y esta confianza en el Ejecutivo la veríamos reflejada en altos niveles de aprobación presidencial. Con respecto al papel mediador, nosotros apoyamos, o sea, mantenemos las lógicas tradicionales, es decir, la gente sí aplicaría la lógica premio-castigo y quienes se identifican con el gobernador, pues entonces aprobarían más la aprobación presidencial. Lo que nosotros tenemos como propuesta es que en contextos donde hay presencia de un ejecutivo con estilo de gobierno personalista, estas evaluaciones se verían moderadas y se potencian. Es decir, si estoy, aquellos individuos que estén en un contexto con un líder personalista, digamos que premiarían más y castigarían menos duramente si están en presencia de un líder con estilo de gobierno personalista. Entonces, aquí está como la parte de operacionalización. Entonces, los datos a nivel individual fue de la encuesta de la POP para 17 países de América Latina, realizadas durante estos 3 años.
La información contextual sobre estilos de gobierno y factores económicos fue para 47 países año. Hicimos una estructura jerárquica de datos. Nuestra variable dependiente es aprobación presidencial, que es en el cuestionario SM1, que es esta, y nuestra variable independiente de interés es estilo de gobierno personalista. ¿Cómo construimos la variable de estilo de gobierno personalista? Se realizó una encuesta a expertos que indagó por 12 dimensiones vinculadas con un estilo de gobierno personalista. Lo que yo intenté, digamos, lo que intentamos cuando diseñamos el cuestionario fue como poder capturar todos los frentes del personalismo. Entonces la medida va desde cosas como el discurso, el carisma, hasta reformas institucionales para aumentar el poder del Ejecutivo. Contactamos 338 expertos, 139 de ellos respondieron a la encuesta. Hoy en día seguimos trabajando para aumentar esta respuesta, y a partir, pues lo que les voy a presentar hoy es con esas 139, y a partir de estas respuestas creamos un índice aditivo de 12 puntos. Pues digamos, aquí en realidad es de 0 a 12, pero pues Excel me lo puso hasta 15, pero el índice de personalismo es este. Entonces, de alguna manera los resultados dan como digamos, nuestra intuición en un principio. Casi que los que están en la parte de arriba son los que están enmarcados en la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana, aceptando por Uribe, que digamos es un caso excepcional, porque durante sus 8 años de gobierno logró mantener índices de favorabilidad por encima del 60%, y no era una persona pues que se marcaba dentro de la izquierda latinoamericana. Vemos como los que están, digamos, que en la parte de abajo son estos que presentan la centro derecha y la derecha latinoamericana, y de alguna manera nos sorprende un poco la posición de Cristina Fernández, porque esperábamos que estuviera un poco más arriba, pero aparece en la mitad, pues por debajo de Alan. Luego, lo que gracias a que logramos incluir en nuestro índice varios frentes del estilo de gobierno personalista, construimos un índice de la dimensión afectiva del índice de gobierno personalista. Entonces ahí de nuevo se consolidan los de la izquierda latinoamericana, exceptuando por Álvaro Uribe. En la parte de arriba vemos un movimiento muy interesante de José Mujica, porque él en el estilo de gobierno personalista, en el índice, aparecía por debajo de la media, pero en la dimensión de vínculo emocional casi que aparece en cuarto lugar. Ese es un dato bien interesante. Cristina Fernández sigue apareciendo en la mitad, pues digamos, los expertos fueron consistentes con sus respuestas. Y de nuevo, quienes están en la parte de abajo son los que pertenecen a la derecha latinoamericana o a la centro-derecha. Bueno, nuestra estrategia analítica fueron modelos jerárquicos con interacciones entre niveles. A nivel individual controlamos por factores sociodemográficos y incluimos percepciones de seguridad y de corrupción. A nivel contextual controlamos por inflación, PIB y edad del gobierno. Y bueno, esta tabla un poco horrible, pero pues voy a intentar como explicarla. En principio, lo que nos dimos cuenta es que cuando controlamos el personalismo con los factores, bueno, en principio no logramos hacer un solo modelo, porque no teníamos suficientes grados de libertad. Entonces lo que hicimos fue poner a interactuar con nuestras variables del nivel 2 de control con el índice de personalismo. Entonces lo que nos dimos cuenta es que la variable no es robusta, es decir, parece que no hay un efecto directo del estilo de gobierno personalista y la aprobación presidencial, lo que sugiere que las diferencias entre presencia o ausencia de un líder personalista no afecta demasiado los niveles de aprobación presidencial. Sin embargo, cuando ponemos esta variable con inflación, por ejemplo, sí se vuelve significativa, y ahí Miguel me va a colaborar. No, voy a intervenir un poquito, y es que realmente cuando incluimos como inflación como control de nivel 2, aparece con un efecto significativo, positivo, y ahí estamos tratando, digamos, de ver qué es lo que pasa, y hemos explorado una posible interpretación que por ustedes podrán decir que es muy descabellada o no, pero es la idea de que probablemente lo que captura el efecto variable sola del personalismo, que no es, estos presidentes se caracterizan por
tener políticas inflacionarias. Cuando controlamos por inflación, lo que hacemos es separar el efecto que está contenido en la variable solita cuando la metemos en los otros modelos. Esa es nuestra explicación. Entonces, sospechamos que puede existir un efecto que, a pesar de que no es robusto en los otros modelos, si tuviéramos más grados de libertad donde podemos controlar por los otros factores, eventualmente sería robusto, pero aunque lanzamos esa potencial interpretación de lo que está pasando, es de que cuando metemos inflación, que efectivamente tiene un efecto significativo y negativo, nos deja el efecto puro del personalismo, pero pues simplemente lo dejamos así, pero nos vamos con la idea de que pues no tenemos unos resultados robustos y no vamos a sacarle mucho jugo a eso a pesar de nuestra interpretación. Lo interesante aquí es que cuando ponemos a interactuar el personalismo con los factores de evaluación de la economía, resulta como lo esperábamos, es positivo y significativo. Lo mismo sucede con la identidad partidista. Entonces, de pronto en estas gráficas es más claro. Aquí lo que vemos, y es muy interesante, y es que cuando la economía va muy mal, el efecto del personalismo, digamos, cuando está en su máxima expresión, pues digamos que la gente sí aprueba más, pero la diferencia entre el mínimo y el máximo es de 5.1, que no es demasiado. Entonces quiere decir que no es suficiente con que exista un vínculo emocional para que no se desactive la lógica del voto económico. Lo que es interesante es que la gente sí premia más generosamente, porque está muy bien la economía y además este es un líder pues, que genera un vínculo emocional, entonces lo premio más favorablemente y la diferencia es significativa. Sucede algo similar con la identificación con el partido de gobierno. El 0 representa a aquellos que no se identifican y el 1 a aquellos que sí se identifican. Entonces, los que no se identifican, pues sí, cuando hay presidentes personalistas, digamos que sí aprueban más, pero la diferencia no es demasiada. En cambio, de nuevo, yo si además me identifico y además genero un vínculo emocional con el líder, pues lo premio mucho más con mi aprobación. Estas son como 3 conclusiones generales, y la primera es que, como nos dimos cuenta por los datos, no existe un efecto directo entre la presencia de líderes personalistas y la aprobación presidencial. Sin embargo, el personalismo opera como mediador entre los factores tradicionales de la aprobación presidencial, potenciando su efecto. Y la tercera conclusión, que quizás es una de las más interesantes, es que la construcción de un vínculo emocional a través del personalismo parece no ser suficiente para que los ciudadanos aprueben la labor de sus presidentes. Estos necesitan demostrar gestión, y eso es lo que muestra, digamos, factores, digamos, objetivos como la evaluación de la economía, y es que puede que en principio le funcione tener un buen discurso y acercarse con los ciudadanos, pero seguramente a pasar mientras usted está en el poder necesita mostrar alguna gestión en términos más objetivos. Entonces digamos que el caso de Uribe sería excepcional, porque además de construir un vínculo afectivo con los ciudadanos, lo que hizo es que demostró cosas y tenía avances en términos de seguridad visibles, y además durante sus 8 años de gobierno la economía estuvo pues tranquila, digamos, y con la en comparación con la región también estaba muy bien. Entonces, y digamos, al contrario, uno pensaría con Hugo Chávez que claro, él tenía índices de aprobación muy altos, pero también porque, digamos, tuvo un boom de petróleo que le favoreció, pero digamos en este momento no le está yendo muy bien. Entonces yo pensaría que si uno, y sería, de pronto lo haremos más adelante, mirar a través del tiempo cómo va la aprobación, porque seguramente la gente va a empezar a pedirle un poco más de prueba, porque no es suficiente con que yo genere un vínculo emocional con el líder. Gracias. Excelente, gracias. Y ahora Gabriel Camargo va a presentar el nombre de sus coautores, también de la Universidad de los Andes. El último presentación del panel. ¿Perdón? Sí, claro. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ya me presentaron, es Gabriel Camargo. Yo soy presidente del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que se encarga de
en compañía con Vanderbilt, la aplicación y análisis de las encuestas de la POP en Colombia. El trabajo que les vamos a mostrar hoy, que realizamos con Juan Carlos y Natalia, es un trabajo más técnico y menos teórico con respecto a cómo podemos explotar los datos de la POP de una manera diferente a la que normalmente se ha hecho. Digamos, el título es: se pueden usar los cortes transversales repetidos de la POP Colombia como un pseudopanel. Es decir, Colombia tiene la ventaja, en comparación de toda Latinoamérica, de que la encuesta se hace anualmente y no cada 2 años, y esto nos permite tener una serie de tiempo más larga y más completa. Lo que queríamos estudiar es si esta serie de tiempo puede usarse como un pseudopanel que permite unas preguntas sustantivas diferentes a las que normalmente respondemos. La motivación, lo principal es que los datos panel permiten responder preguntas diferentes, porque no solo tienen una variación entre los individuos, sino el mismo individuo tendría una variación a lo largo del tiempo. Y eso nos permite varias cosas, no solo responder preguntas sustantivas, sino también solucionar algunos problemas metodológicos que pueden estar asociados al tipo de cortes transversales que es la POP. Los datos transversales repetidos, como es el caso de la POP, son más comunes en la opinión pública que los datos panel, entre algunas razones porque son menos costosos de elaborar, pero entonces, por ejemplo, uno podría pensar en una metodología similar para datos de encuestas Gallup que hagan mensualmente, que hagan aún más seguido que nosotros, porque también son cortes transversales, no se encuestan a las mismas personas a lo largo del tiempo, sino se hacen muestras similares en distintos periodos de tiempo. Y lo que queremos hacer hoy es crear un pseudopanel que permita utilizar cortes transversales repetidos de manera similar a lo que tendríamos con un panel. ¿Cuáles son las ventajas de los pseudopaneles? No sobre los cortes transversales repetidos, que son las mismas ventajas que los paneles, sino sobre los paneles puros. En primer lugar, los paneles suelen ser costosos. Cortes transversales repetidos, como no hay que seguir al mismo individuo, no requieren tantos recursos en el momento de la aplicación de la encuesta. Y eso genera un pseudopanel tiene la característica de que el individuo no se va a perder en el tiempo, como suele suceder en un panel, que muchas veces a mitad de la encuesta o después de las primeras 2 veces el individuo se rehúsa, se muda de casa o simplemente no es posible volverlo a contactar y desaparece de la muestra. Y si esa desaparición, esa mortandad, deserción del panel no es aleatoria, genera unos problemas en las estimaciones. Los pseudopaneles no sufren de eso, vamos a ver por qué. Y los pseudopaneles específicos que vamos a usar nosotros, al utilizar promedios en la definición de los individuos, minimizan un poco los posibles errores de medición que tenga las encuestas. Esto lo quedará más claro adelante. Bueno, cubren series más largas los cortes transversales repetidos. Uno podría suponer, digamos, que la POP va a seguir durante un buen tiempo, entonces puede pensar que esto va, aunque ya tenemos 9 años, pues va a tener una serie aún más larga de la que se podría tener con un panel normal. Ahora quiero mostrarles las distintas maneras en que la literatura en ciencia política y en econometría han trabajado los cortes transversales repetidos como un panel, como un pseudopanel. En primer lugar, se sugiere en alguna literatura usar imputación. Kim y Honaker crearon un método para llenar los vacíos que quedan por datos perdidos dentro de un panel, suponiendo que los cortes transversales repetidos fueran como un panel que siempre tiene perdidos.
pero esto no es posible con la imputación de Kining-Hinojosa porque funciona bien para paneles incompletos en donde hay una deserción que no sea aleatoria, pero es necesario tener por lo menos 2 observaciones para un individuo, y eso no sucede en un corte transversal repetido. Por lo tanto, la imputación no es posible en el contexto de la POP. Otra sugerencia es el matching. Propensity Score Matching es un método de evaluación y evaluación de impacto, en donde uno tiene un tratamiento y lo que hace es buscar individuos similares, porque no puede tener el contrafactual, que tengan o no ese tratamiento. Se sugiere el matching con T como si fuera el tratamiento, o sea, el año como si fuera el tratamiento en el caso de la POP, pero esto permitiría solo preguntas dinámicas, no respondería a la variación entre individuos, sino solo la variación de año a año, y solo permitirían preguntas dinámicas de un año a otro, porque el matching depende de que el tratamiento sea una cuestión sí o no. Entonces tampoco funciona para el contexto de las preguntas que quisiéramos responder con los datos de la POP. Finalmente, y este es un modelo nuevo, este es un working paper de Leo y Weber del año pasado, ellos sugieren una metodología multinivel, y en el segundo nivel, en el nivel digamos año, sugieren un filtro ARFIMA para corregir algunos problemas de correlación. Este es un método que, siendo completamente nuevo, no conocemos nosotros a profundidad aún, y que nos gustaría poder evaluar a futuro cuál es su ventaja sobre lo que nosotros vamos a presentarles ahora. Creemos que esto puede incluso ser mejor de lo que hicimos ahorita, en principio, con lo poco que conocemos hasta ahora, pero no sabemos las implicaciones prácticas que este modelo tenga en nuestro tipo de datos aún, entonces tampoco podemos, digamos, por ahora simplemente no sabemos si esto sirve o no para nuestro caso. Y finalmente, en economía, y principalmente en economía, en microeconomía de los ingresos de los hogares y de movilidad social, utilizan promedios de cohortes, cohort averaging. El paper seminal de este método es Deaton, 1985. Esto lo que hace es que en encuestas de hogares, es muy común que las encuestas de hogares tengan una estructura similar a lo que es la POP. Cada año se hace una encuesta, o cada trimestre se hace una encuesta de hogar con más o menos el mismo tipo de diseño muestral, pero que no se encuestan a los mismos individuos. Lo que hace Deaton es que sugiere, y es lo que nosotros vamos a evaluar más adelante, es que sugiere generar cohortes y usar el promedio de cada cohorte como si fuera un individuo. Vamos a ver esto en más detalle. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar hoy es generar un pseudopanel con los datos de la POP Colombia utilizando promedios de las cohortes. Lo primero que les voy a explicar es cómo decidimos usar los cohortes, cuáles son las cohortes que hacemos, y luego vamos a ver un par de aplicaciones de esta nueva base de datos con algunos modelos y mirar si tiene alguna relevancia sustantiva utilizar este tipo de datos. Lo primero que hay que entender, antes de explicarles cómo se utilizan las cohortes, es que las cohortes se deben entender como si fuera una variable instrumental, en donde la cohorte es el instrumento. Y esto tiene unos supuestos importantes, que si no se cumplen, cualquier tipo de estimación que uno haga va a tener problemas. Estos dos supuestos son relevancia y exogeneidad. En nuestro caso, la relevancia implica que las variables con las que, o sea, las características individuales con las que decidamos usar, crear la cohorte, tienen que estar correlacionadas con las variables independientes que vamos a usar. La exogeneidad implica que las variables con las que creamos las cohortes no estén correlacionadas con el error, que es lo mismo decir que no estén correlacionadas con lo que queremos explicar. Esto es un supuesto fuerte, y eso disminuye sustancialmente la manera en que podemos crear cohortes en nuestro análisis. Y eso es un supuesto que hay que tener en cuenta, porque si no, las estimaciones que hagamos pueden ser incorrectas.
Lo segundo que tiene el hacer pseudopaneles como promedio de cohortes es que existe un trade-off entre el número de cohortes y el número de individuos de cada cohorte. La cohorte va a ser nuestro n en cualquier análisis. Yo entonces desearía tener un n más grande, ¿sí? Pero si creo más cohortes, implica que voy a tener menos, esto debería ser una n minúscula, menos individuos dentro de cada cohorte. Si tengo menos individuos dentro de cada cohorte, la estimación de la media de nuestras variables de interés de esa cohorte va a ser menos precisa. Entonces es un problema y esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de crear las cohortes. Bueno, las formas usuales, que son variables que uno podría esperar que cumplan estos supuestos, en las que se generan cohortes, se sugieren sexo, edad y región, y en algunos casos sexo, edad, región y raza. La raza creemos que va a violar siempre en muchos casos este supuesto, y la región es posible que también. Las variables, las características individuales con las que vamos a crear estas cohortes tienen que cumplir además dos cosas muy importantes. La primera es que sean invariantes en el tiempo, porque si una persona, o sea, el mismo individuo no podría estar en una cohorte hoy y en otra cohorte mañana. Eso no puede pasar. Eso es fundamental. Por eso, digamos, eso también reduce la cantidad de características individuales que podemos usar para crear las cohortes. Y la segunda, digamos, entonces si uno escoge edad, lo que tiene que hacer es realmente escoger el año de nacimiento, que no va a variar en el tiempo. Y la segunda es que sean unas características observables, o sea, que no tengan datos perdidos para todos los individuos de toda nuestra serie de cohortes transversales repetidos. Teniendo en cuenta esto, nosotros decidimos usar el sexo y el año de nacimiento para crear las cohortes en la Entonces, una vez creado el pseudopanel, ¿qué podemos hacer? Podemos usar el pseudopanel, podríamos pensar en usar el pseudopanel para hacer modelos de transición, en donde vamos a tener saltos en categorías en el tiempo. Por ejemplo, cambios de intención de voto como efecto de campañas electorales, o cambios en cualquier variable categórica que se deba a una cuestión en el tiempo, una cuestión dinámica. Podríamos hacer variables dependientes rezagadas, modelos dinámicos en donde tenemos en cuenta no solo las actitudes hoy, sino como, digamos, la actitud democrática hoy o la tolerancia política hoy depende de mi nivel de tolerancia política ayer. Y finalmente, podríamos también usar modelos de efectos fijos y aleatorios, como que son la manera más tradicional de usar los paneles, que permiten corregir sesgo por endogeneidad de variables, de características individuales que no se observen en nuestra encuesta. Estos son, digamos, los tres usos más comunes, si se quiere, en la literatura de cómo funcionan los paneles. Y la idea es poder decir algo de cada uno de los tres, pero principalmente nos vamos a enfocar en el uso más tradicional de paneles. Creo que esto lo voy a hacer rápido, la descripción de la POP Colombia, porque Fernanda ya pues hizo una descripción grande de todo el proyecto. En Colombia tenemos la ventaja de que también se hace encuesta en los años impares, entonces tenemos 9 olas, un N de aproximadamente 1500 en cada ola. La muestra es prácticamente idéntica a lo largo del tiempo. En 2012 cambió ligeramente algunos detalles, pero en principio es lo mismo. El muestreo es en hogares, lo que nos da y estratificado, y bueno, y tenemos un error de muestreo de aproximadamente 2.5%, y se miden desde el 2004 hasta el 2012 las mismas actitudes, percepciones, creencias democráticas, sobre confianza. Hay un core que se ha mantenido en todo este periodo, como lo menciona Fernanda, que hay un core en toda Colombia, también en toda Latinoamérica, hay un core en el tiempo, que nos permite, digamos, entonces analizar esto a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo creamos nosotros las cohortes? Creamos cohortes, como ya les dije, por año de nacimiento, definidas por rangos de 5 años. Entonces empezamos desde el más joven de los que tenemos encuestados, creo que es 1995, sí, 1995 a 1990,
para atrás y por género. Entonces, las mujeres que nacieron entre el 95 y el 90 son una cohorte, los hombres que nacieron entre el 95 y el 90 son otra cohorte, y esas cohortes van a ser nuestros nuevos individuos sintéticos, si se quiere. Y eso lo tenemos, lo que nos da para un total de 26 cohortes. Cada cohorte entonces hereda la media, la mediana o la moda, según el caso de qué tipo de variable es, de las variables de su cohorte. Sí, o sea, en 1990, del 95 al 90, la ideología de la cohorte de las mujeres va a ser la ideología promedio de todas estas. Esta es la tabla de descripción de las cohortes. Vemos que pues, para estos años los más jóvenes no eran encuestados porque no tenían 98 años, no tenían 18 años, perdón. Entonces pues aquí tenemos algunos perdidos, pero también vemos que digamos, los más ancianos van muriendo literalmente y al final tenemos muy poquitos individuos dentro de estas cohortes, pero en principio tenemos, digamos, una cantidad importante de individuos dentro de cada cohorte y lo que nos da, bueno, tenemos entonces 26 cohortes, 13 años, 2 géneros. Esta es la descripción de cómo generamos nosotros la cohorte. ¿Qué queremos entonces ahora mostrarles? Bueno, como ven, digamos, entonces cogimos una característica que no varía en el tiempo, dos características que no varían en el tiempo, el género y el año. Uno podría, pues digamos, aunque el género en algunos casos puede que esté relacionado con las variables dependientes de interés, pues uno espera que eso no suceda en muchos casos, y la edad, pues también. Lo que vamos a hacer entonces es mostrar una aplicación sustantiva relativamente simple de este pseudopanel que creamos y mirar qué ventajas tiene sobre utilizar la POP todos los años de la POP como un pool, o sea, agregar todos los años en uno solo y no tener en cuenta la dimensión temporal que tiene. Vamos entonces a hacer un modelo de determinantes de la aprobación presidencial con unos factores sociodemográficos, incluimos ideología y afinidad partidista. Esto nos va a reducir la muestra en un par de años, les explicaré por qué. Y tenemos evaluación de la economía. También un par de issues, de problemas que consideramos importantes, es decir, incluimos una variable dicotómica para las personas que creen que el conflicto es un problema y para las personas que creen que la seguridad, diferente al conflicto, es un problema. Bueno, el modelo entonces es aprobación presidencial por un vector de variables y el error, y vamos a probar tres modelos: efectos aleatorios, efectos fijos, y efectos fijos corrigiendo autocorrelación AR1. Estos son los resultados. Antes de mirar estos modelos que corrimos, quiero hacer la aclaración de que también intentamos hacer modelos de transición, pero los modelos de transición requieren más individuos para cada año, y eso desafortunadamente no es posible cuando tienes solo 26 individuos si quiere, para cada año. Entonces el modelo de transición, pues digamos, la conclusión a la que llegamos es que no, incluso con los pseudopaneles no vamos a poder usar el tipo de modelo de transición que en un principio pues queríamos hacer, responder una pregunta más dinámica. Pero vamos a ver qué pasa en este caso de modelos. Aquí tenemos el mínimos cuadrados, una regresión lineal, agregando a todos los individuos como ¿sí? Pool ingenuo lo llama la literatura, de todos los individuos. Y vemos entonces que la religión es una variable importante para la aprobación presidencial, la ideología es una variable importante, la percepción nacional es una variable importante, conflicto como problema, seguridad como problema y afinidad del partido de la U también. Hasta ahora, digamos, esto uno pues, digamos, tiene los signos que uno espera, pareciera que todo está bien. Hay que tener en cuenta, habíamos dicho que teníamos 13.000 individuos, que teníamos del 2004 al 2012, pero el partido de la U no existía en el 2005 y en el 2004. Hicimos el modelo sin incluir el partido de la U y los resultados sustantivos no cambian. Preferimos incluir el partido de la U para poder hablar de afinidad de partido también, así nos reduzca ligeramente nuestra C.
Entonces, vemos que cuando incluimos efectos aleatorios, desaparece el efecto de ideología. Hacemos efectos aleatorios y hacemos efectos fijos. Probamos cuál de los dos es el que realmente tenemos que usar con una prueba de Hausmann, y lo que nos dice la prueba de Hausmann es que deberíamos usar efectos fijos. Igual mostramos que es posible hacer efectos aleatorios con los pseudopaneles, pero pues la discusión sustantiva deberíamos hacerla realmente con efectos fijos. Vemos que, al igual que en efectos aleatorios, efectos fijos, desaparece la ideología, pero todas las demás se mantienen. Mantienen su significancia, cambian los coeficientes sustancialmente. Por ejemplo, la seguridad cambia, el conflicto cambia, la percepción disminuye un poco su coeficiente. Católico ahora tiene un impacto mucho mayor. Se me olvidó, la aprobación presidencial la medimos con la pregunta de, en una escala de 1 a 5, usted en qué tanto aprueba al presidente, donde uno es muy bueno, y la reescalamos de 0 a 100 para que los coeficientes y para que tuviera un poco más de, para usar lo que normalmente usan en todo el informe, todos los informes de la POP. Bueno, y entonces vemos que una vez incluimos efectos fijos, el efecto de ideología desaparece. ¿Por qué se pasa esto? Esto significa que la ideología está capturando efectos individuales que antes no podíamos observar. Y por eso desaparece su significancia. Luego probamos si este modelo sufre del problema de autocorrelación serial. No voy a entrar en los detalles de qué es la autocorrelación serial, pero esto no me afecta realmente, no me debería afectar mucho la manera en que estimo el coeficiente, sino la manera en que estimo el error estándar y por lo tanto la significancia. Descubrimos que tenemos autocorrelación serial, es decir, que lo que yo pienso hoy afecta mañana, y eso lo corregimos con efectos fijos, teniendo un R1 dentro de la estructura del error. Ahí desaparece la evaluación de la economía. Vale notar que no desaparecen ni los problemas ni la afinidad partidista. Entonces, creo que los resultados, voy a decir lo mismo. La rigurosidad de los efectos fijos mejora la consistencia de las estimaciones, tiene en cuenta factores individuales que no estaba observando antes. Entonces detecta y corrige el sesgo de efecto de variables observadas en ideología, y el R1 corrige el efecto, digamos, observado en la evaluación sociotrópica de la economía. Esto debería estar aquí abajo, no arriba. Está 2 veces. ¿Cuáles son los factores robustos a las distintas especificaciones? La religión, los problemas y la afinidad partidista. Esto es interesante porque en la discusión de opinión pública, digamos, se ha dicho bastante que la afinidad partidista y la aprobación presidencial son lo mismo, son endógenos. Lo que mostramos aquí no es necesariamente que o sea, todavía no hemos podido resolver el problema de simultaneidad, pero resolvemos el problema de variable emitida y vemos que esto sigue siendo importante. Entonces, conclusiones. Usar promedios por cohorte sí permite usar efectos fijos y aleatorios y correcciones por R1 no instrumentales. ¿Qué me refiero por R1 no instrumentales? Un método Arellano-Bond, digamos, lo intentamos, pero Arellano-Bond es una variable instrumental y las cohortes es otra variable instrumental. No tenemos claro qué pasa cuando uno tiene dos variables instrumentales distintas. Los modelos de transición no son posibles debido a un número bajo de observaciones, y nos queda pendiente evaluar ML-ARFIMA para mirar si este método permite además responder preguntas dinámicas y estáticas a la vez, y si es posible usarlo con la POP, y pues mirar si podemos usar algún otro tipo de modelo dinámico no instrumental que podamos responder esa pregunta con este método. Bueno, muchas gracias. Antes, a la salida, después de que nos hagan las preguntas, tenemos aquí unos informes de la POP Colombia 2011 y 2010, para si quieren llevárselos, por favor. Muchísimas gracias a los tres. Debo confesar que esta última participación gozó de un poco más tiempo, y fue en parte porque este año hice un panel electoral y no quiero volver a tener que hacerlo, entonces estaba muy interesado en el tema. Ojalá podamos, son un dolor de cabeza los paneles, pero bueno, obviamente tienen sus ventajas. Pasamos ahora a preguntas y respuestas. Abriremos la mesa a 3 preguntas o así
y daremos la palabra a los panelistas. Si me permiten abusar de el micrófono que tengo por el momento, un par de comentarios. El Barómetro de las Américas en esta ola tenía interés especial en hacer análisis de contexto multinivel, como vimos en la segunda presentación, lo cual fue muy interesante. Felicito también al empuje que se ve que están dando en la Universidad de los Andes para generar información, no solo del círculo pequeño de los investigadores socioestratégicos de la POP, sino que es justo lo que mencionaba María Fernanda. Este es un bien público y ojalá que se le saque muchísimo kilometraje de análisis. Y aprovecho las primeras dos preguntas muy sencillas. En el segundo, si los 138, ¿cómo estuvo la composición por países de las personas que comentaron sobre la ubicación de los presidentes? Y no sé si en el último habría la posibilidad de hacer un syntax como para que otros países de forma más sencilla se puedan reproducir todo el armado de cohortes o algo así que facilite o que incentive a que hagamos análisis parecido. Yo ya me callo y paso preguntas a ustedes. Justo también con lo de la definición del personalismo, me pregunto si es una variable que también cambia en el tiempo. ¿O no? O sea, podría haber sido muy personalista al principio, después no tanto. Okay. ¿Alguna otras? Tenemos tres preguntas y pasamos la voz. Yo tengo una consulta sobre el último paper de pseudopanel. Estoy tratando de pensar bien cuáles son las ventajas comparadas que tiene efectivamente con respecto a un simple corte transversal, full data con efectos fijos por año por encuesta, algo por el estilo. No me queda claro si los autores me pueden ayudar a aclarar ese punto. Sobre todo, asumiendo también que hay cosas del modelo que ustedes están planteando que trae costos. Por ejemplo, las variables son estimadas, no son variables observadas. Y eso introduce más incertidumbre en el proceso de estimación de los parámetros que ustedes están contabilizando, según entendí. Entonces hay varios costos adicionales que no logro vislumbrar qué es lo que me da este pseudo panel en capacidad de inferencia causal que no me da un simple boot o LS con efectos fijos por año. Muy bien. Aquí había otra pregunta. Bueno, ¿sí levantaste la mano? Sí. Por el caso de Alejandra Miguel, ¿no? Una cuestión con las encuestas de expertos, digamos. Realmente lo que se dice de las encuestas de expertos tiene el siguiente problema, entre otros. El primer problema es la endogeneidad del experto, ¿no? Digamos, el experto tiende a establecer un puntaje, digamos, al presidente actual en función de sus perspectivas del presente, digamos. ¿No? Dicho de otra manera, es menos endógeno cuando evalúa a un presidente de hace 10 años, y es más endógeno cuando evalúa a un presidente del presente. Entonces, la pregunta es si es posible hacer algo con eso, ¿no? De controlar esa posible endogeneidad. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con las variables contextuales de control que ustedes incluyen. Y yo, digo lo siguiente, ustedes no tienen ninguna variable sobre el momento de la gestión del presidente, ¿no? Digamos, toda la hipótesis de luna de miel y demás. ¿Estaba sobre esa variable? Del gobierno. Está del gobierno, listo. La otra que tenía es respecto a las variables contextuales, es que ustedes usan inflación. Pero eso ¿qué otro tienen de economía, digamos, contextual? Y el PIB. Bueno, la pregunta es si no se interactúan esas dos y crear una variable, porque asumir que la inflación es una variable de control es asumir que el votante es fiscalmente conservador, ¿no? Digamos, yo puedo premiar la inflación. Digo, yo soy un votante que premia la inflación. ¿Y por qué premio la inflación? Porque me da trabajo la inflación. Entonces, ¿por qué voy a asumir que la inflación me tira abajo la aprobación presidencial? Es asumir que el votante es fiscalmente conservador, ¿no? Digamos, yo puedo tener crecimiento con inflación. Yo soy un votante pobre y que tengo trabajo y premio el trabajo en contra de la inflación. Entonces, la pregunta es si usted se entiende lo que quiero decir, ¿no? Crear una variable en todo caso que interactúe PBI, inflación y construir un índice o algo parecido, digamos, para capturar eso. Gracias. La última, Gerardo, y luego pasamos a... No me quisieron básicamente el asunto de trabajo reclamando información sobre expertos que nos contarán más, porque además digo, otra de las sospechas básicas, seguro que posiblemente estoy equivocado, es que entiendo que entrevistaron a 139 expertos, que al final les dio resultados como alrededor de poco más de 20 presidentes. Y no entiendo, o sea, una cosa es, o sea, ¿cuántos expertos entrevistaron como para evaluar y sacar el número de un determinado presidente?
presidente, y que además hay otras, si no intentaron, a lo mejor no es posible intentar recabar información de otras fuentes que tienen, que han entrevistado expertos o determinadas élites en América Latina. Y en el caso, la primera, general sobre marginación en América Latina, dos preguntas concretas. Uno, ¿cómo intentaron controlar o en realidad eliminar el asunto de social desirability en muchas de estas preguntas, que es, yo creo que de las más difícil de superar por el tipo de pregunta? Y lo segundo es que los resultados son bastante interesantes, es decir, tanto las diferencias por el tipo de raza y haber sido discriminado o no, y además la aprobación, pero si se controló como por variables socioeconómicas, porque digo, de los únicos dos estudios que conozco que ven es uno para México y otro por Brasil, es que la correlación entre la raza y las características fenotípicas con los ingresos es altísima, de tal manera que separar el efecto de ambas variables es como bastante difícil, como lo hicieron. Muy bien, como quieran, en el orden que quieran responder, no sé si... En el orden que presentamos. Muy bien, perfecto. Bien. Fernanda. Empiezo yo. El problema de la desigualdad social es un problema que afecta a toda la investigación de opinión pública, ¿no? Ese es el punto de partida. Estamos particularmente preocupados en esta ronda por la naturaleza de las preguntas y del tema que nos preocupa. Y entonces lo combatimos de la forma usual, digamos, con mucho piloteo del cuestionario. Piloteo de un año y medio del cuestionario antes. ¿Sí? Unos pilotos que en Perú, y después extendimos a Bolivia y a Ecuador, ¿sí? Países muy diferentes, ¿no? Perspectivas muy diferentes, con tradiciones de perfiles de homogeneidad racial diferentes y de vínculos entre razas distintas, ¿sí? Pero además, entonces sobre eso, bueno, jugamos con las preguntas, descubrimos que había preguntas que nos parecían maravillosas en la oficina y que no funcionaban en el campo, esas cosas que siempre suceden. Hicimos estudios con semi-cualitativos, no hacíamos grupos de discusión, pero sí hacíamos como entrevistas con las personas, no es que simplemente íbamos y aplicábamos la encuesta, sino que discutíamos con nuestros entrevistados una vez que habían terminado la entrevista. Bueno, ¿usted qué entendió por esto? ¿Qué le pareció? Hacemos una cosa como de un perfil un poco más cualitativo, si se quiere, para tratar de definir el instrumento, y además cada pregunta se pregunta en todos los países, ¿sí? Extensivamente también antes de, porque por esto de las relaciones regionales, hay preguntas que funcionan en algunos países y en otros no. Caso puntual, un ejemplo. Teníamos una pregunta sobre apoyo a las cuotas para personas de piel más oscura en las universidades. ¿Sí? Bien, funcionaba bien, la probamos en el Cono Sur, se probó en Centroamérica, y los amigos del Caribe nos dijeron, ¿qué sentido tiene hacer esto cuando tenemos el 90% de la población? Porque no tiene ningún sentido, esas preguntas se excluyeron de los países del Caribe. Entonces, con mucho trabajo sobre las preguntas, con mucha atención al orden del cuestionario, con preguntas que se cruzan, en el sentido de que la misma variable se pregunta de diferente modo en el cuestionario, es la forma que encontramos, como hacen todos los colegas, digamos, de combatir la desigualdad social. La otra pregunta es mucho más compleja. También es un problema que aqueja no solo nuestros estudios. Ceres, de la Universidad de Princeton, está a la cabeza del proyecto Perla, y él ha colaborado con nosotros. De hecho, él fue quien desarrolló esta paleta de colores que yo mostré al principio, y ellos han tratado como de desentrañar esto, y en sus modelos, que algunos de los cuales son parte de las series Perspectivas del Barómetro de las Américas, que están disponibles en la página web del APO y demás, logran hacerlo y muestran que, por ejemplo, el color de la piel, más allá de otros determinantes, usualmente explica, por ejemplo, performance educativa, tiene un impacto significativo, ¿sí? Y entonces el promedio de años de educación formal que alcanzan las personas de piel más clara es mayor a niveles estadísticos significativos que alcanzan las personas con piel más oscura en casi todos los países del continente. Bueno, les voy a contar más o menos cómo hicimos para construir el índice. Y en principio se hizo una revisión de literatura sobre populismos clásicos y populismos nuevos. Y lo interesante fue que logramos como extraer factores permanentes en el tiempo. Estos factores permanentes en el tiempo, y digamos agregando unos pocos de la nueva ola, me permitió poder capturar esas 12 dimensiones. Y por esa razón creo que
cambio en el tiempo, en el estilo de gobierno, la forma como lo conceptualicé le permite a uno pensar que es una cosa que puede evaluarse en cualquier momento, ¿sí? Porque primero lo definimos como un estilo de gobierno, como una estrategia política, y las dimensiones que hacen son las dimensiones por las cuales como construirían o buscarían ejecutar la estrategia política, generar un vínculo emocional y contacto. Creo que la otra pregunta era con los expertos. Lo que se hizo fue como, de alguna manera, sí seleccionar expertos de los países, digamos, pero de alguna manera controlé buscando expertos extranjeros sobre esos países. Entonces, digamos, hay expertos que no son brasileros, expertos sobre Brasil, pero no son brasileros, sino son expertos de otros países. Entonces, creo que eso hace que digamos, eso lo de la indoneidad no suceda, sino que, sí, exacto, de alguna manera lo que hago es controlar con la percepción de desde afuera, no solamente fueron argentinos, sino también habían expertos internacionales de Argentina. Creo que bueno, lo que preguntaba sobre, obviamente las calificaciones, tenemos una variación entre países en los que hay 5 expertos, porque no nos respondieron suficientes personas a la encuesta, o Brasil, México y Argentina, que tenemos más o menos 18 expertos. Obviamente también hicimos algunas pruebas de consistencia, y en particular el caso de Argentina fue muy interesante porque hay varias cosas con las que tratamos de mirar la confiabilidad de la medición, o la validez del procedimiento de medición, y fue pues que teníamos unas expectativas de dónde iban a estar ubicados ciertos presidentes. Y los primeros análisis, digamos, nos corroboró eso, y pues la sorpresa eventualmente fue Cristina. Curiosamente, los expertos argentinos fueron los que más protestaron por la encuesta. Digamos, algunos nos acusaron de que estábamos diseñando una encuesta para que Cristina pareciera como populista, y curiosamente o fue por eso o fue por la calidad del instrumento que al final Cristina queda en un lugar distinto, y consistentemente las mediciones que hemos hecho, porque pues sí les debo confesar que quisimos mirar a ver si Cristina se movía de su lugar cuando miramos solo la dimensión afectiva, y efectivamente no pasó nada. Estamos en un intento obviamente de aumentar el grupo de expertos, volver a molestar a esas otras personas que no nos respondieron, a ver si ampliamos el grupo de expertos. Y obviamente sí hay un problema con el tema de que, por ejemplo, la calificación de Cristina la usamos para los años. Si Cristina coincide con 2 LAPOPs, y lo estamos usando en dos momentos en donde hay 2 calificaciones de aprobación presidencial para la misma presidenta, con el mismo, asumimos como un contexto estable en términos de estilo de gobierno. Digamos, eso puede tener problemas que puedan ser subsanados con una encuesta que tenga en cuenta, primero, Cristina en el 2010 versus Cristina o Santos en el 2012, ¿verdad? Eso lo podríamos hacer. Y frente a lo que mencionaba Germán, estas variables que incluimos obviamente tienen mucho que ver con la forma como se ha trabajado voto económico condicional. No tenemos un supuesto de entrada sobre que la inflación el ciudadano sea conservador fiscal. El resultado nos parece sugerir eso frente al tema del PIB, en donde no encontramos, digamos, una relación significativa al respecto, pero efectivamente podríamos complejizar un poco esa variable contextual. Insisto un poco, el gran problema que tenemos con las variables contextuales es que quisiéramos tenerlas todas juntas funcionando al tiempo, pero dado que las características del nivel 2 no nos dan para eso, siempre vamos a tener el problema de que vamos a mirarlas una por una, ¿sí? Pero eventualmente eso lo podríamos hacer perfectamente. Bueno, yo quería comentar sobre las ventajas que tiene este segundo panel sobre los cortes, un corte transversal full y no inventarse, digamos, los individuos. Evidentemente los pseudopaneles tienen un costo, eso es innegable, pero y Deaton lo que demuestra es que si uno construye bien las cohortes, que no es fácil, pero una vez uno construye bien las cohortes, lo que va a tener es que, aunque disminuya la eficiencia de los estimadores, o sea, aumenta la varianza y voy a tener unos errores estándar más grandes, voy a tener consistencia en el estimador, o sea, no va a existir un sesgo dentro de lo que estoy estimando si utilizo el modelo adecuado. Entonces, lo que nosotros queríamos mostrarles es que si utilizamos efectos fijos con este modelo, cambian los resultados sustantivos, por ejemplo en ideología,
Y eso lo que nos está diciendo es que antes, en el cortes transversales pool, no podíamos incluir características individuales no observables. Y la ideología estaba capturando esas características no observables. Cuando hago efectos fijos, controlo eso y puedo estar seguro de que no tengo el problema de endogeneidad por eso. Ahora, digamos que nosotros no estamos, digamos, no es la única manera de hacer pseudopanel y no estamos diciendo que sea la mejor aún. Vamos a seguir trabajando en esto, vamos a mirar si el MLM ARFIMA es mejor, ya descartamos imputación y hay un trabajo de Seawright que digamos, encontré un abstract de un profesor de Northwestern que está trabajando en algo parecido sobre las propiedades de muestra finita, pero no está todavía el trabajo publicado, entonces no sabemos el que sugiere, no tenemos claras las conclusiones. Pero lo que nosotros decimos es se puede hacer con la POP, tiene algunas ventajas y tiene unos costos importantes. Y tiene maneras, y tenemos que seguir trabajando en pensar cómo usar esto, no solo agregando con efectos fijos por año. El modelo que tenemos ahí no tiene efectos fijos por año, pero también lo corrimos y los resultados sustantivos no cambian tampoco. Entonces, digamos que sí es importante incluir estos efectos fijos individuales. Y algo como otro comentario es como, digamos, pensar que no estamos descartando la posibilidad de utilizar el pool de datos para ciertas preguntas específicas. Estamos generando otras bases de datos que permitan responder preguntas específicas, pero yo creo que ahí el arte está en cómo saber escoger qué base de datos usar para qué pregunta, asumiendo los costos específicamente. ¿Me puedo hacer un comentario? Sí, claro. No, porque en el fondo, cuando yo veo el análisis pool con ideología sale significativo, con el efecto fijo no sale significativo, como, bueno, sí, ¿cierto? El efecto fijo se consume, se está comiendo toda esa heterogeneidad, ¿cierto? Está absorbiendo toda esa heterogeneidad que puede estar asociado a ideología, pero el tema es que ustedes observan ideología. Pero claro, eso, el punto que me hace mucho sentido, porque hay situaciones en que vas a estar con datos que no observas la variable ideología o la que sea la equivalente. Y ahí donde el procedimiento que usted está proponiendo puede efectivamente darles esa posibilidad de controlar por los valores no observados. Y claro, podemos, digamos, armar bien la sintaxis para construir esos pseudopaneles. Sí, hemos sido muy curiosos guardando eso, porque la idea también es que esto después lo puedan hacer en otros lados, otras personas. Pero pues primero teníamos que... Esto es un trabajo muy exploratorio por ahora, digamos. Es un proyecto como a largo plazo, a ver qué se puede extraer de esos datos que tenemos más allá de lo que ya se ha hecho. ¿Cuántos años mínimos de corte transversal necesitas para trabajar con pseudopanel? Eso es una pregunta que la literatura no termina de aclarar, porque lo trabajan no en muestras finitas, sino propiedades asintóticas. Cuando n tenda a infinito, o cuando n sub c tiende a infinito, o cuando t tiende a infinito. Hay unos supuestos relativamente distintos en términos de la variable instrumental, que es la cohorte. Y no queda completamente claro en la literatura en econometría al respecto. Lo que yo creo que, digamos, y a mano alzada, es importante que sea un n lo suficientemente grande como para poder correr un efecto fijo. El n total sea, si yo tengo solo 2 años, pues voy a tener solo 48 individuos, 52 individuos, no voy a poder hacer un efectos fijos muy confiable, digamos. Estoy forzando los grados de libertad. Entonces, es eso. ¿Sí? Hay que tener una serie de tiempo larga para que existan una cantidad de individuos sintéticos importantes. Tenemos unos minutitos más y hay 2 manos levantadas, creo que querían, si quieres primero aquí, luego, y con eso cerramos el... Yo como soy medio cuadriculada así con lo subjetivo, no se puede hacer como un conjunto de indicadores que también salgan quizás también de la misma la POP y de cosas como el PMI, la inflación, no sé, o algo para poner ese personalismo, con qué porcentaje fue aprobado el presidente cuando salió, o sea, datos duros que no dependan de expertos, en función de la misma encuesta, quizás a la misma la POP, para hacer ese... Una cosa que no mencionamos es que en algunas encuestas, y desafortunadamente la ola del 2012 no se incluyó, hay un par de preguntas con las que se puede construir una variable que llamamos apego al presidente. Entonces lo que creemos realmente es que efectivamente no funciona a nivel contextual, que a nivel contextual funciona mediando la relación de variables que tradicionalmente tienen impacto sobre la aprobación presidencial como evaluación de la economía de identidad partidista, y que dado que asumimos este vínculo afectivo, esta variable de apego, que Juan Carlos
sabe más detalles porque él fue el que la construyó, la idea era observar, pues la podemos observar a nivel individual, no necesitaríamos de hecho un modelo multinivel. Obviamente queríamos tener el control contextual, pero al incluir la variable individual, que medía el apego hacia el presidente, teníamos obviamente el problema de que, dado que muchos países no la incluyeron en el 2012, perdíamos la posibilidad de hacer el modelo multinivel, pero como esto está un trabajo en desarrollo, este es el siguiente paso, mirar un modelo solo a nivel individual con esta variable de apego, a ver si ahí sí nos funciona el vínculo afectivo, y ahí no tendríamos, digamos, que depender de los expertos. Sí, tengo pregunta sobre la muestra de la POP para Fernando. ¿Puedo hablar en inglés? Claro. Okay, so what I wonder, I'm from Suriname, so so we did in Suriname is one of the 26 countries where LAPA was done, and I'm just looking at, you know, the demographic structure of the 26 countries. The sample was stratified. Yes, estratificación por rural y urbano. That's the first level of stratification. Yes, we also that's have the first thing. by region. So I'm wondering because, you know, in many of the Latin American countries and also in Suriname, there are tribal communities in the interior. And the tribal communities are included in the rural stratum. And I think the problem is that many of the communities are very homogeneous in terms of many things, you know, tribal structure, ethnicity, race, color, many of the variables. So my concern is that you will get many sampling errors if you have some homogeneous communities, you know, in your random stratified sample. So I would suggest, or my question is, why does LAPA not design a sampling procedure with 3 strata instead of 2? So not only urban and rural, but urban, rural, and rural interior. And what, you know, the advantage will be that you can correct, you know, for sampling errors due to the homogeneity of the communities in the interior. Well, certainly the differences in urban-rural stratification by country are big. For instance, in Uruguay we only have like less than 8% rural population, and that is because it is overrepresented by the way it's measured, right? So we have wide variety. So across the years we have come with this idea of stratifying urban-rural for the main purposes, but also by region within each country. In Uruguay we have only 2 regions. Montevideo, which is the capital city, and the rest of the country. That's it. It's like half and half. It's more fun, right? In Ecuador, we have Sierra, Costa, and Amazonia, which is also. So the difference within each country are relevant for the country. In Bolivia, we have the nine departamentos, and as I explained, we have a bigger sample in Bolivia because we have data that is representative at the departmental level. So it depends a lot by country, and I certainly understand. We have discussed this for the Suriname case, which is in a way a very atypical case. It's not the only one with those troubles of moving communities, but it's very atypical in the whole context of 26 countries. But we do account for variation within clusters. When we run the analysis and we show the confidence intervals, we do account for that variation. So in a way, the way our sample is stratified and the way our analyses are done, it does account for that. Because the confidence intervals account for sampling error, including all these things. But do you also correct for homogeneity in clusters? We do. Juan Carlos, do you remember that? What? Do we correct for homogeneity in clusters? You can check that. Sí. Some people in another department. Tenemos un coffee break y ahorita pueden conversar con los autores y muchísimas gracias.